importantes, decisiones, y esas decisiones tienen que ver incluso con la elección del superior general y de su consejo. Entonces, eso está sucediendo por estos días. La elección del superior general será la semana entrante, de manera que pues tenemos con ustedes y con sus hijos y con el Liceo Hermano Miguel Lasalle, pues unas intenciones muy importantes para oración, y les propongo que tengamos un momentico de oración. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Tengamos entonces en cuenta muy especialmente el bienestar de sus hijos. Pidámosle en un momentico al Señor cada uno ahí en su mente, y uniendo mente y corazón al Señor, que por intercesión de nuestro santo fundador, el santo de los educadores del mundo, le conceda bienestar, formación, capacidades, desarrollo a todos sus hijos, y al colegio la capacidad cada vez mayor y mejor de responder a las necesidades siempre cambiantes de nuestros estudiantes, de sus hijos. También pedimos por este capítulo general, y también por las mamitas en este mes en que las recordamos muy especialmente, y le pedimos a Dios que ese don de la maternidad sea siempre fuente de gran alegría personal y de formación en el amor de los hijos. Y los invito a que nos unamos con estas intenciones con una oración muy propia de este mes, recordando a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y los invito a terminar este cortico momento de oración, también recordando a nuestro fundador y pidiendo pues su intercesión. Les respondemos: ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Y nuestra frase conocida en tantos idiomas y en tantos lugares del mundo, la de pedirle al Señor que manifestarle nuestro deseo que esté en nuestro corazón y que lo esté por siempre. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Y con esto entonces cedo la palabra a Laura. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Entonces, muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar con la profesional hoy que nos brindará la charla, quiero pues darle la palabra a Sergio Galeano para que nos pueda dar unas palabras para las familias y una vez presentar a una persona que hoy nos está acompañando, una estudiante que hoy nos acompaña. Entonces, Sergio, pues te doy la palabra. Hola a todos, hola queridas familias. Laurita, muy buenas noches para todos. Sin duda alguna siempre es emotivo el hecho de podernos encontrar, así sea de manera virtual. Un saludo muy especial para todas las familias de la Primera División. Y hoy nos congrega un tema muy, muy importante como lo es la niñez, preadolescencia y adolescencia. Muchas preguntas todos los días llegan a mi oficina a propósito de: profe, ¿cómo abordar a mi hijo que entra a esta nueva etapa, a esta etapa tan importante en la evolución del ser humano? Así que hoy ha llegado el día y es la oportunidad, apreciadas familias, para que aprovechemos también este espacio formativo y absorbamos precisamente todas estas buenas herramientas que desde la experiencia 1 y 2 desde la academia también nos brindan en esta tarde. Así que bienvenidos a este espacio formativo como familia, como Liceo Hermano Miguel y como Primera División. Qué orgullo ser nosotros los primeros, los mayores. Tenemos que dar siempre ejemplo
bien, y hoy pues evidentemente los padres de familia de mis estudiantes de la primera división estarán muy atentos a este espacio formativo. Estos 3 días estamos viviendo una experiencia muy bonita que año a año vivimos los lasallistas, y si es precisamente celebrar la semana lasallista. Nosotros como lasallistas, como familia, nos reunimos a conmemorar precisamente ese gran carisma de La Salle gracias a San Juan Bautista de La Salle. Así que en esta tarde, durante estos 3 días, entonces los estudiantes de grado 11 asumen con responsabilidad las obligaciones que nosotros día a día tenemos en el colegio, y esta tarde no es ajena para presentar a quien está siendo mi coequipera durante estos 3 días, la señorita Nicole Violeta Gómez, de grado 11. Ella es la coordinadora durante estos 3 días de la primera división, entonces estamos bajo el mando de una mujer, de una señorita. Así que Nicole Violeta, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida hija, y tú como siempre tan responsable en todas las obligaciones que el liceo te pone. Bien, preséntate y estás frente a todas las familias de la primera división, hija. ¿Listo? Dale. Listo, muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todas las familias. Mi nombre es Nicole Violeta Gómez, como ya dijo Sergio. Soy del curso 1102 del énfasis de ciencias, y les cuento que hoy dimos inicio al triduo lasallista que tiene como nombre la construcción de mi felicidad. El día de hoy era el día de la espiritualidad lasallista. Tuvimos actividades un poco muy bonitas de interiorizar. De hecho, quiero resaltar una que fue la música y las emociones, que los vi muy concentrados en su actividad, o también el Pacto Lasallista por la Educación, la Paz y el Cuidado del Medio Ambiente, que también se abrió un momento para poder sembrar una planta con todos sus compañeros. Y bueno, fue un día muy bonito y de muchas cosas. Gracias, Nicole. Bueno, tomándome acá la palabra un poco, Nicole, tú que ahorita estás representando la primera división y teniendo en cuenta que estás en este proceso de la adolescencia, me gustaría preguntarte, para darle apertura a esta charla inicialmente, ¿qué piensas tú de la adolescencia? ¿Qué crees que es lo más difícil de la adolescencia? Bueno, para mí la adolescencia viene con muchísimos cambios, tanto en el cerebro, en el cuerpo, y bueno, en cuanto al cerebro, el comportamiento de nosotros cambia con las personas, con nuestros amigos, con nuestras familias. Nuestra forma de ver las cosas cambia totalmente y hace un poco más difícil nuestro comportamiento del día a día, ¿no? Entonces creo que una de las cosas más importantes como familias que podemos hacer es darle confianza a los niños. Porque, bueno, desde mi perspectiva, y les hablo por mi parte, que suelo tener mucha confianza con mi mamá, ¿no? Y el hecho de poder decir, le puedo contar a mi mamá tal cosa, también me da un poco más de unión y hace que mi adolescencia sea un poco más llevadera, ¿sí? Entonces, no el tener que decir, ay, no, no, si yo le cuento esto a mi mamá, no me va a regañar, ¿sí? No, yo tengo la confianza de hablar esto con mi mamá, me va a ayudar a buscar una solución o me va a escuchar sin ningún problema, y va a hacer que mi adolescencia no sea tan cargada de el regaño, sino tengo a alguien que me espera en casa y que me va a ayudar a buscar una solución a esto. Gracias, Nicole Violeta. Por eso digamos que el día de hoy tenemos una invitada también muy especial, es la profesional Lorena Aunta. Ella es psicóloga egresada de la Pontificada Universidad Javeriana, con una especialización en Psicología Clínica y Desarrollo Infantil de la Universidad del Bosque. Es educadora en disciplina positiva para familias y es capacitada en técnicas de intervención para la regulación emocional para los adolescentes. Entonces, ella hoy nos va a brindar la charla enfocada en adolescencia. Bienvenida, Lorena. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la introducción y gracias por este espacio. Entonces, bueno, pues ya digamos que esa introducción a mí me da unas bases para poder empezar esta charla, tanto lo que dijo Violeta como lo que dijo, creo que se llama Sergio, y es que hoy vamos a hablar sobre el desarrollo y el desarrollo entre los 6 y los 9 años. Entonces voy a compartir la presentación que tenía preparada. Quiero saber antes de empezar si me están escuchando bien, si me ven bien.
Sí, perfecto. Listo. Perfecto, Entonces, te estamos escuchando. listo, muchas Sí, gracias. gracias. Bueno, entonces, yo voy a mostrarles algunas como etapas del desarrollo que está entre los 6 y los 9 años en 4 áreas. Yo al comienzo voy a hablar y a mí me gustaría que ustedes pudieran ir dejando sus preguntas a lo largo que yo voy hablando y al final las resolvemos. ¿Listo? Entonces, siéntanse la libertad de escribir por el chat. ¿Listo? Entonces, algo que estaba diciendo, creo que Sergio, es que es muy importante, pues a mí me parece muy importante para la crianza que nosotros sepamos qué está pasando con los niños en la edad en la que están. Entonces hoy vamos a hablar sobre el desarrollo entre los 6 y los 9 años y lo vamos a abordar desde el autoconcepto y la autonomía. Después vamos a pasar al desarrollo emocional, al desarrollo cognitivo, que yo lo uní con el psicosocial, a la estructura de juego, que a esta edad el juego va a ser súper importante para demostrarnos cómo están desarrollando y socializando ellos. Y por último, el desarrollo motor. Pero antes de empezar, yo quiero darles como unas bases de cómo podemos observar el desarrollo. Primero, necesitamos como saber qué es desarrollo, y desarrollo son cambios que tenemos absolutamente todos los seres humanos a lo largo de toda la vida. Muchas veces pensamos en desarrollo y pensamos solo en los niños o en los adolescentes, pero resulta que desarrollo hace referencia a todos los cambios que los seres humanos vivimos desde que nacemos hasta que nos morimos. Y el desarrollo ha sido estudiado por áreas para que podamos identificar mucho más fácil o podamos estudiarlo mucho más fácil qué pasa en cada área. Pero el desarrollo es uno solo. Nosotros no nos desarrollamos independientemente. Nosotros nos desarrollamos como seres integrales. Entonces, digamos que para el desarrollo emocional va a ser muy importante el desarrollo cognitivo, y para el desarrollo cognitivo va a ser muy importante el desarrollo social y el desarrollo motor, y así todo se retroalimenta. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta que vamos a hablar de diferentes áreas, pero ustedes van a decir todas se relacionan, incluso van a ver que las voy a empezar a relacionar entre ellas. ¿Listo? También es importante, antes de empezar, decirles que todo niño se puede desarrollar con normalidad si tiene ciertos como necesidades completas. Entonces yo les voy a contar un poco qué necesidades son, y a partir de eso un niño se desarrolla, digamos que con completa normalidad, sin que nosotros como... creo que hay una confusión. Sí, perdóname, Lorena. Lo que pasa es que estos papitos son los papitos de los más grandes, son los adolescentes, ¿sí? Son los papás de los que van en las edades más o menos desde los 13 a los 16 años. Ellos son los de 8º a 11. Uy, espérame un segundo. Bueno, ¿me rectificas la edad, porfa? Ellos están más o menos entre los 13 a los 16 años, 17. Bueno, voy a intentar como seguir lo que yo tenía preparado para los de los 6 a los 9 años, y lo voy a intentar adaptar a adolescencia. ¿Listo? Pero pues no era como el tema que estaba preparado. Entonces, finalmente el desarrollo, como les decía, es continuo y va hasta que literalmente pues nos morimos. Entonces, en la adolescencia obviamente también hay un desarrollo importante. ¿Listo? Entonces, espérenme, me intento cómo ubicar para saber por dónde empiezo. Bueno, entonces, digamos que
Estoy intentando acomodarme, ¿cómo les puedo explicar? Y me acomodo a la edad que ustedes me están diciendo, entonces rectifico, 14 a 17 años, ¿verdad? Adolescentes. Sí, sí. Entonces, obviamente van a cambiar muchísimas cosas, pero todas las áreas o todos los seres humanos nos desarrollamos en las mismas áreas, ¿listo? Igual voy a empezar con lo que un ser humano necesita en base para poder desarrollarse con normalidad, que igual eso sí lo iba a hablar en las 3, ¿listo? Entonces, lo que un ser humano necesita para desarrollarse con normalidad es, digamos que, completar ciertas necesidades, que esto se empieza a completar desde antes de que el bebé nace, o bueno, apenas el bebé nace, ¿listo? Y es, la primera, vital, es las necesidades físicas. Si un niño o una persona no tiene como su necesidad física completa, se le va a dificultar su desarrollo. Y esto puede pasar en cualquier edad. Entonces, por ejemplo, si están teniendo problemas de alimentación, si están teniendo problemas de sueño, de descanso o de higiene, eso va a hacer que su desarrollo se empiece a dificultar. ¿Listo? La segunda son sus necesidades de seguridad. Que un niño, que un adolescente se sienta seguro y se sienta, digamos que tranquilo, sin amenazas y sin miedo, va a permitir que ese niño, que ese adolescente permita explorar, permita como experimentar lo que la vida trae. Si un niño no se siente seguro de explorar o de vivir, seguramente su desarrollo se va a empezar a ver afectado. La tercera necesidad es la de amor o de afecto. Entonces, si un niño o un adolescente no se está sintiendo como querido, no se está sintiendo importante, no se está sintiendo parte de, también va a afectar su desarrollo. La cuarta es la necesidad de estima, es de sentirse respetado, de sentirse confiado. La estudiante que ahorita estaba hablando decía que era muy importante para ella poder sentir confianza con su mamá. Esto permite que su desarrollo se pueda como dar con completa normalidad, y además va a permitir que ciertas áreas, por ejemplo la social, se desarrolle con fortaleza y el autoestima, obviamente. Y la quinta es la de autorrealización. Entonces, la de autorrealización es que ellos puedan tener esa oportunidad, que ellos puedan tener esas experiencias para poder, según cada etapa, experimentar lo que necesitan. Por ejemplo, en la adolescencia seguramente van a necesitar descubrir la sociedad, descubrir, digamos que lo que ellos pueden hacer de una manera autónoma. Si ellos tienen estas necesidades cubiertas, sus hijos se van a desarrollar con completa normalidad sin que nosotros intervengamos mucho, ¿listo? Pero digamos que saber qué está pasando en su desarrollo nos va a permitir entender ciertos comportamientos, saber qué puedo esperar de él y también saber qué expectativas le puedo generar a él. Muchas veces los niños no se sienten seguros, no se sienten amados o no se sienten importantes o respetados porque las expectativas que estamos poniendo sobre ellos van mucho más allá de la etapa de su desarrollo. Entonces, vamos a empezar con la autoestima, que va a ser como, digamos que siento que es uno de los aspectos que a nosotros más nos preocupan cuando un niño se está desarrollando, ¿sí? Uno dice que se aprenda lo que se quiera aprender en el colegio, pero que se quiera, que se respete, que sepa lo que vale y que a partir de eso tome decisiones. Entonces, en la adolescencia, la autoestima, digamos que la autoestima se empieza a consolidar a partir de los 8 años, y en la adolescencia se va a consolidar y va a ser muy importante el tema del autoconcepto. Cuando nosotros hablamos de autoestima, normalmente estamos hablando de más aspectos que van detrás, y es su autoconcepto, su autoeficacia y su autoimagen. En la adolescencia, la identidad es súper importante, porque en la adolescencia ellos se empiezan a dar cuenta que lo que ellos, digamos que son, ha sido de alguna forma moldeada por sus papás, pero empiezan a reconocer que pueden ser algo diferente a lo que sus papás moldearon. Y esto se llama individualización. Y es cuando ellos dicen, creo que todo esto que mis papás antes me habían enseñado, yo pienso diferente. Yo realmente siento que yo quiero
ser algo diferente a lo que de pronto mi familia me enseñó en cuanto a principios. Y eso va a generar claramente choque entre el hijo o la hija y obviamente los papás, porque ellos van a empezar a cuestionar muchísimo quién soy, por qué estoy creyendo esto, ¿será que sí tengo que creer esto? ¿Será que sí tengo que seguir como por ese camino que me han guiado o será que puedo tomar otro camino? Entonces la identidad va a ser súper importante. En esta etapa, en cuanto a autoestima y autoconcepto, va a jugar un papel súper importante para la elección de carrera, que yo me imagino que muchos de sus hijos en este momento están en esa como decisión, y en la medida que su autoestima sea alta, ellos van a poder sentirse mucho más seguros de tomar esta decisión, y esto va a estar alineado con su identidad y es con qué me identifico, qué tipo de principios quiero seguir. Y a partir de eso, qué tipo de profesional quiero ser y qué carrera me va a permitir desarrollar eso, ¿sí? Si un adolescente no se siente confiado de lo que es, esta decisión se va a dificultar un poquito más porque va a entrar un temor de ¿y qué pasa si no logro ser eso que yo quiero ser o que se espera que yo sea? Entonces aquí la identidad, digamos que se va a consolidar mucho más y empiezan a tomar estas decisiones que van a ser súper importantes para ellos, porque de alguna manera van a empezar a determinar el camino que siguen. Antes de esta edad, somos los adultos los que les indicamos más o menos por dónde ir. En esta edad ellos empiezan a dar cuenta que ellos pueden tomar decisiones, ellos pueden empezar a tener esa independencia y esto les puede generar un poquito de estrés y por eso los vemos más irritados. Y además en esta edad es como que para ellos es súper importante esa pregunta de quién soy yo, entonces se empiezan a reconocer con ciertos ideales y para ellos es súper difícil que les cuestionemos. Entonces, por ejemplo, que empiezan a ser súper apasionados por un equipo de fútbol, por un referente social. Y si yo les digo, ¿y por qué no vamos al partido? Son de Millonarios, ¿y por qué no vamos al partido de Santa Fe? ¿Cómo se te ocurra que yo voy al partido de Santa Fe? Si esto es lo que yo soy, tú no puedes venir a cuestionarme. Para ellos va a ser muy importante esa fidelidad que ellos tienen con esa identidad que ellos están creando. Entonces, esto es con respecto a la autoestima. Su autoconcepto y su autoestima van a estar obviamente como guiados o atravesados por su parte social. Si bien los papás han tenido un papel importantísimo en los últimos años, en estas edades ellos ya empiezan a ponerle mucha más importancia, de hecho un poquito antes, a partir de los 11 años, empiezan a ponerle mucha más importancia qué dicen de mí, qué opinan de mí. Esto no está mal, porque este es el desarrollo de la autoestima que en este momento ellos necesitan. Y para ellos va a ser muy importante esta pertenencia a esos grupos. Y digamos que yo les quiero dar un plus, yo tenía algo preparado para esta, sí tenía cosas preparadas para la charla, tranquilos, pero obviamente no venía como en chip de esta edad. Y yo les quería dar un plus para los papás de 14 a 17 años, y es que sigue después que ellos como que consolidan su identidad, y es que ellos empiezan a generar como un sentimiento de independencia porque salen del colegio. Entonces, en el colegio, ellos todavía de alguna manera están con papás y están guiados por el colegio. En la universidad, en el primer año de vida, me parece importante traérselos porque sé que muchos están terminando este año para generar esa independencia. Ellos definitivamente van a tener que soltarse de sus papás en casi que todas las áreas de su vida. Entonces ellos van a empezar a como buscar esta independencia y por eso ellos van a buscar hacer muchas más cosas solos, y es importante que ellos la puedan desarrollar en la medida que ellos reconozcan que son capaces de hacer esas cosas solos, como que mayor va a ser su autoestima y su autoconcepto, van a decir, soy capaz, sí puedo sin mis papás. Eso es lo que ellos se quieren demostrar en ese momento. Y a algunos papás de pronto esto les cuesta porque es como, yo todavía lo veo como niño, no quiero dejarlo ir, cuesta un poco, pero es importante que le empiecen a dar esto se ven las necesidades que yo les estaba diciendo en la última, permitirle esa experiencia en la que él pueda experimentar esta independencia. ¿Listo? Y obviamente
el tema tanto de la identidad como la independencia o buscar esa intimidad es, digamos que ya no estoy tan pegado a mis papás, sino que ahora quiero mi tiempo y además quiero mi tiempo con ciertas personas. Empiezan las relaciones amorosas. Entonces, aquí viene también muy pegadito al autoconcepto y a la autoestima el tema de las relaciones amorosas. Empiezan a salir, empiezan a tener novia, novio, y para ellos esto también va a ser súper importante. Esa pareja, ellos digamos que de alguna manera la van a elegir de acuerdo a esa identidad que ellos formaron. Ellos no van a estar con alguien con quien no sientan conexión y con quien no sientan intimidad. Y esta intimidad no solo se refiere a la parte sexual, sino que se refiere a esa intimidad de con quién hablo, con quién me expreso, con quién me muestro vulnerable. Para ellos todo este tema va a ser súper importante. Y por eso es que ustedes los van a ver que consiguen una novia o un novio y todo es con ellos, porque ellos están buscando consolidar esta intimidad. ¿Listo? Bueno, les quería también mostrar, esto era para las tres también, y es cómo podemos identificar que un adolescente tiene una autoestima alta y una autoestima baja, porque es una de las principales como motivos de consulta. Normalmente vienen dentro del motivo de consulta y es, quiero que mi hijo se sienta especial, que sepa su valor, pero ¿cómo sé si realmente lo está reconociendo? Entonces, nosotros vamos a poder reconocer que un adolescente tiene una autoestima alta cuando siente que su lugar de control es interno, es decir, esa persona tiene la capacidad de controlar lo que le pasa. O sea, si a mí me ocurre algo, yo tengo la capacidad de hacer frente a eso. Y ellos van a atribuir como responsabilidad personal sus éxitos, es decir, yo hice algo para lograr eso. Fue algo que yo tengo, que yo soy capaz, por lo cual logré eso, sea en su área académica, sea en su área como de amistad social, sea en su área familiar. Ellos van a atribuir los logros a sí mismos. Ellos van a tener altas expectativas de éxito. Entonces, por ejemplo, si ellos se involucran en actividades, no sé, juegos, no sé, experiencias nuevas, de pronto ellos ya van a ser un poquito más arriesgados y van a experimentar deportes un poquito más extremos. Ellos van a decir, lo puedo lograr, vamos a intentarlo y yo creo que la logro. Y van a tener actitudes entusiastas y persistentes ante nuevos retos y tareas desafiantes. Es decir, ellos van a querer involucrarse en nuevas tareas, ellos van a querer intentar cosas nuevas. Una persona con autoestima baja, ¿sí ven ahí? Bueno, tiene el lugar de control externo, es decir, esa persona no siente que tenga control sobre lo que le pasa, ¿sí? No hay algo que yo pueda hacer para hacer frente a eso. No está en mí cambiar lo que pasa, no está en mí poder cambiar las situaciones o incluso cambiar lo que yo soy. No tengo la capacidad de hacerlo. Y por eso ellos atribuyen muchas veces el control de muchas situaciones a otras personas, a sus amigos, a sus papás, a pues cuidadores, y es tú toma la decisión, yo no sé qué hacer, le preguntan a 10 personas y deciden lo que las 10 personas le dijeron, se van a dejar, digamos que, influir mucho por lo que el otro diga, porque tienen ese lugar de control en otros, no en ellos mismos. La responsabilidad personal va a ser sobre sus fracasos, van a darle responsabilidad personal es sobre sus fracasos y no sobre sus éxitos. Es decir, si ellos logran algo, ellos van a decir, fue suerte, no fui yo. Pero si se equivocan, van a decir, ¿sí ven? Es que soy yo, es que yo no puedo, es que yo no sé, yo sabía que yo no lo iba a lograr. Y, por ejemplo, los de la autoestima alta responsabilizan sus fracasos a causas externas. Justo fue algo que pasó, pero si en la siguiente lo intento, lo logra. Entonces, estas diferencias van a estar muy marcadas en ellos. Los de autoestima baja atribuyen los éxitos a causas externas. Bueno, sí, ya dije. Y tienen percepción de incapacidad para mejorar. Es decir, ellos sienten que eso que no está bien en ellos va a ser algo permanente. Ellos no lo van a poder cambiar.
Y esto lo que va a hacer es que ellos no puedan involucrarse en nuevas experiencias. Ellos van a ser mucho más temerosos para enfrentar otro tipo de situaciones. Entonces, si de pronto nosotros los llevamos a interactuar con gente nueva o experiencias, no sé, en actividades extracurriculares o, por ejemplo, ahorita que van a entrar a la universidad, ellos van a ser mucho más temerosos para experimentar, digamos, que lanzarse a este tipo de actividades. Y eso lo que hace es que ellos entren en un círculo vicioso de no me siento capaz, por lo tanto no lo hago, y como no lo hago, no experimento algo diferente y no lo logro, viste que no era capaz. Entonces, esto es un círculo vicioso y realmente lo que ellos necesitan es experimentar e involucrarse en nuevas actividades o en actividades diferentes que les permitan saber realmente de qué son capaces. Algo que se me pasó a decirles y es que la autoestima es una percepción de lo que yo creo que valgo, el autoconcepto es una percepción de lo que yo creo que soy, no de la realidad. Eso es muy importante porque ellos pueden ser capaces de muchas cosas, pero como ellos lo perciben, es que ellos no son capaces. Entonces necesitamos que ellos experimenten cuando tienen autoestima baja, que sí son capaces, pero con hechos, y es, viste que sí pudiste, viste que lo lograste, y que nosotros cuando tienen autoestima baja los llevemos a reconocer que fue esa fortaleza o esa habilidad de ellos que los llevó a tener ese éxito. Esto con respecto a la autoestima. Bueno, en cuanto a desarrollo emocional, en la adolescencia, como lo decía Violeta, ellos tienen muchos cambios cerebrales. Y hay un tema pues del desarrollo hormonal, pero resulta que digamos que muchas veces la irritabilidad de ellos no siempre va a estar asociada a los cambios hormonales que ellos tienen, sino que también van a estar asociadas a las habilidades que ellos van a tener para enfrentar estas situaciones que se les presentan en el día a día, que les generan frustración, que les generan tristeza, que les generan ira. Recordemos que ellos van a estar mucho más como apasionados o interesados por esos ideales. Y eso va a hacer que ellos casi que puedan dar todo su ser por defender esos ideales. Entonces, el tema de la emoción que uno dice, un adolescente es súper emocional, va a estar, digamos que, alineado con estas dos cosas. El defender sus ideales, el desarrollo de su autoconcepto y de sus valores, es decir, a lo que le dan importancia, y su desarrollo, digamos que biológico de alguna manera, que finalmente sí les traen como unas emociones un poquito más intensas. Esto con respecto a desarrollo emocional. Bueno, a esta edad, listo. A esta edad, entonces, ¿cómo piensan y cómo se relacionan? Es decir, esto es el tema como de desarrollo cognitivo y ellos cómo empiezan a percibir ciertas cosas. A esta edad ellos ya han desarrollado un razonamiento sobre su parte interna, es decir, ellos son capaces de evaluar perfectamente su comportamiento y el comportamiento de otros. Ellos son capaces de reconocer, digamos que sus actos van a tener consecuencias. Pero lo que pasa es que ellos, tanto por emociones, que yo les digo, se junta el desarrollo emocional y se junta el desarrollo cognitivo y de pronto en ese caso social, es que ellos por buscar, digamos que una emoción, van a empezar a, digamos que, a buscar el placer y se van a volver impulsivos. Entonces ellos van a preferir buscar, por ejemplo, estas actividades que les generan un disfrute muy grande y después, aunque ellos saben que les genera consecuencias, ellos dicen, después como que asumo esa consecuencia. ¿Cuál es el papel de los adultos en este tema? Y es que nosotros los podamos ayudar a como a neutralizar o a disminuir la intensidad de la emoción y espera, piensa qué es lo que realmente harías. Ellos tienen la capacidad de razonar, pero su capacidad de razonar va a estar intervenida por su emoción y buscar como este placer inmediato.
Ellos saben perfectamente, si ustedes hablan con ellos, qué consecuencias traen ciertos comportamientos que ellos tienen. Por ejemplo, ellos van a empezar a explorar con alcohol, con sustancias, con pues lo que les decía de actividades, con parejas de sexo opuesto. Bueno, van a empezar a explorar su sexualidad, van a empezar como a buscar nuevas situaciones, y ellos saben que si ellos, digamos que no controlan ciertos comportamientos, van a tener consecuencias en casa, van a tener consecuencias con sus pares, es decir, con personas de su edad o con ellos mismos. Pero no es que no les importe, sino que la emoción a veces es tan fuerte que ellos prefieren primero disfrutar y después mira qué hacen. ¿Listo? Entonces, por eso es que ellos van a tomar decisiones un poco impulsivas. Entonces, nuestro papel como adultos es poderlos guiar a que ellos reconozcan cuáles son esas consecuencias que van a poder tener sin juzgarlos, que yo pueda hablar con ellos. Lo que decía Violeta, en este momento ellos van a necesitar muchísimo la confianza que ustedes les den, porque claramente si ellos dicen, yo a mi papá o a mi mamá ni loco le cuento esto, pues ustedes no se van a enterar de cosas que ellos finalmente van a tomar decisiones que de pronto no van a ser las más sanas. Pero si ellos pueden ir y hablar con ustedes como papás y decirles, es que esto es lo que está pasando, o es que salí con mis amigos el sábado y esto fue lo que hicimos, ustedes van a poder guiarlos. En este momento ellos están creando independencia. Cuando nosotros les decimos, pero ¿cómo se te ocurre? Pero es que lo que debiste haber hecho es, yo no le permito tener esa experiencia, tener ese espacio para que tome sus propias decisiones, para que él o ella pueda como hacer ese razonamiento de, ok, ¿qué puede pasar? Pero también va a ser muy importante que yo lo acompañe, por ejemplo, cuando cometen errores o cuando, bueno, tienen consecuencias negativas, a solucionar y hacer frente a eso que no les salió tan bien, porque eso les va a permitir aprender cómo toman decisiones y digamos que en qué se van a basar para tomarlas, en lugar de ir a rescatarlos o de ir como a castigarlos. Y usted lo que tiene que hacer es esto, o por el contrario, tranquilo, yo te lo soluciono. ¿Por qué? Porque ellos van a salir a la universidad y ellos tienen que aprender a tomar decisiones por sí solos. Pero yo, como siempre les digo, ojalá que esas decisiones también puedan estar ustedes como papás incluidos. Entonces aquí el tema del vínculo y de la relación con papás no es que se rompa. Muchos papás sienten que sus hijos adolescentes a esta edad como que los sacan del cuadro, como ya no le importo, ya no me necesita. Y no, realmente no, realmente es que ellos también van a entrar a discutir este tipo de cosas o decisiones con sus amigos, pero el papel que ustedes como papás jueguen va a ser muy, muy importante. Entonces, es importante que ustedes como que fortalezcan esta comunicación con ellos. Bueno, pues esta sí no aplica en esta. Y aquí, en las fases del desarrollo motor, esta imagen aplica para todos, y es que les quiero mostrar que realmente hasta los 14 años ellos siguen desarrollándose. Uno dice, no, eso se terminaron de desarrollar a nivel motor como a los 5 años cuando ya corrió, y resulta que no. Hay unas fases del desarrollo motor y para ellos va a ser muy importante porque los adolescentes muestran su capacidad también por medio de actividades físicas, por medio de juegos estructurados. Entonces ya vamos a ver cuando ellos lleguen aquí a la pirámide, como a la parte más alta de la pirámide. Entonces, el desarrollo motor, digamos que pues empieza desde el vientre de la mamá, cuando ellos tienen ciertos reflejos frente a la luz o frente a movimientos. Entonces, desde ahí empieza, desde que el niño, por ejemplo, se chupa el dedo, en que eso lo hacen en la barriga, o de pronto se mueven frente a un ruido, que ustedes dicen que sienten que el bebé se mueve como en la barriga. Desde ahí empieza y esto va hasta el primer año de vida, que ellos como que sus movimientos son reflejos, ¿sí? Ellos no los están mediando, ellos no los están pensando, sino hay un estímulo y ellos responden al estímulo, sin, digamos que procesarlo mucho. Entonces, en el primer año de vida también ellos están captando pues mucha información del medio ambiente.
En el primer año y segundo año van a tener la fase de movimientos rudimentarios, que es cuando ellos empiezan a caminar, que caminan primero a pararse, que obviamente se van a parar como un poquito torpe y van a caminar un poquito torpe, seguramente no van a correr pues súper firme. En esa edad todavía no pueden saltar, entonces van a hacer como esos movimientos base para que ellos empiecen como su exploración, como este desarrollo y la fortaleza como de sus músculos. Entre los 2 y los 7 años, ellos van a empezar a formar sus habilidades motoras básicas. Es decir, aquí ellos empiezan sus habilidades motoras básicas, es correr, es lanzar una pelota, es patear un balón, es de pronto jalar algo. Entonces ellos van a empezar a formar esas habilidades básicas. Obviamente entre los 2 y los 3 años, el correr, el saltar, esa todavía no saltan mucho, pero ya empiezan a intentarlo, pues va a ser también, todavía va a estar pues muy elemental, no van a ser como los más hábiles en muchas cosas, y ya hasta los 7 años la idea es que estas habilidades, que ellos ya corran, que ellos ya salten, que ellos ya trepen, que ellos ya jalen, que ellos ya lancen una pelota con precisión, para que entre los 7 y los 13 años ellos empiecen a especificar sus habilidades motoras. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos empiezan a reconocer cuáles son sus habilidades. De pronto yo soy mejor en fútbol, de pronto yo soy mejor en baloncesto, de pronto yo soy mejor en voleibol. Y la edad que a ustedes les interesa son los 14 años en adelante, que en esta edad ellos empiezan a tener una fase de habilidades motoras especializadas, y es cuando ellos ya digamos que tienen, o digamos que especifican mucho más y fortalecen mucho más los movimientos, entonces ya van a ser muy técnicos, ya empiezan a querer digamos que participar de una forma profesional en los deportes o en cualquier otra actividad. Entonces ahí ya van como a fortalecer mucho más esos movimientos que necesitan según sus intereses. Entonces, esto digamos que lo ideal sería que se desarrollara en este orden y que todos llegaran especializadas, pero no todos llegan especializadas. Muchos se quedan en las habilidades motoras específicas o básicas, ¿sí? Como que a mí no me interesa mucho tener que ser profesional en ningún deporte, pero esto también les puede ayudar, como yo les decía, en el tema de capacidad y en el tema de pertenencia. Cuando ellos pertenecen como a un grupo, a un equipo, esto les ayuda muchísimo más con su autoestima y con la parte de desarrollo social a esta edad, y los empieza a enfocar con su identidad. Bueno, realmente eso es como lo que hasta ahora les puedo decir. Voy a mirar si tienen preguntas. Espero que la información que les haya dado les sirva. Sí, Lorena, acá hay una pregunta, entonces te la voy a leer. Dice, ¿cómo puedo fortalecer la comunicación con mi hijo de 15 años? Pues con el tiempo parece que se ha cerrado a hablar conmigo. Ok, listo. Normalmente bueno, los adolescentes a partir de los 12, 13 años, ellos empiezan a aislarse, ¿sí? Es decir, empiezan a buscar como ese tiempo para ellos, y es como quieren estar solos en su habitación, quieren que los dejen solos haciendo ciertas actividades. Esto es normal, y además yo les iba a decir, lo necesitan, porque sus hijos necesitan aprender a estar sin ustedes para largo plazo. ¿Listo? Los adolescentes que no desarrollan esto, les cuesta mucho despegarse de ese núcleo familiar. Y esto les quería recordar, no significa que ya ustedes no hagan parte de la vida de ellos, pero ya no va a ser de la misma manera como en la niñez. Entonces, primero aclarar eso. Normalmente todos los papás van a evidenciar que sus adolescentes dejan de hablar con ellos y dejan de comunicarse con ellos. Pero el otro extremo es que ya no hablen, que ya no les cuenten nada, que ya no interactúen, que ya pues como que no tengan como estos espacios de interacción. Y digamos que para eso nosotros tenemos que revisar un poquito en la historia si en algún momento alguna situación que nosotros tuvimos pudo hacer que mi adolescente pensara que no puede acercarse a mí. Por ejemplo, que él vino y me contó algo y yo le puse un juicio a eso que él me contó. Incluso pueden ser cosas muy chiquitas, porque ellos van a estar muy sensibles a sus ideales. Recuerden que sus ideales van a ser muy, muy importantes. Incluso yo les digo que uno dice,
son cosas de adolescentes, eso es una bobada, las series que ven, la música que escuchan. Entonces de pronto yo llegué y él estaba viendo una serie y yo le dije, uy, ¿otra vez viendo esa serie? Pero eso es una bobada, esos programas con los que usted se entretiene. Uy, otra vez ese cantante, pero qué cantante tan horrible. O si de pronto yo le pongo un juicio a sus compañeros, a sus amigos, porque nuevamente esto va a ser un tema súper importante para ellos porque ellos van a defender esos ideales o ese grupo con el cual comparte esos ideales. Entonces, ay, a mí ese amigo suyo no me cae bien. Ay, a mí ese amigo como que no me cuadra. Ahí ellos van a decir, yo creo que yo no le cuento muchas cosas. Obviamente también pueden ser otro tipo de situaciones, pero yo revisaría si en algún momento hubo algo que él pudiera como entender que no puede confiar en mí o que no se puede acercar a mí porque lo voy a juzgar, porque voy a parar la comunicación. ¿Cómo la puedo fortalecer? Uno, si yo tengo identificado y yo sé, si yo en algún momento le dije eso, ustedes van a hablar, no importa que pase 2 años, ustedes van a entrar, oye, ¿te acuerdas cuando yo te dije esto? Realmente de pronto no era lo que yo quería decir. Mira, para mí de pronto no significa que ustedes como papás no puedan dar su opinión, sino que tenemos que saber darla, porque ellos van a estar muy sensibles a lo que nosotros digamos. A mí realmente esa serie pues no me gusta porque no la entiendo, pero si para ti es importante, está bien, ¿sí? Y yo siempre les recomiendo que empiecen por momentos cortos y por, digamos, conversaciones que no sean trascendentales, porque muchas veces los papás quieren que sus hijos les cuenten cosas muy importantes, pero no hablan de cosas como banales con ellos. Entonces le pueden hablar de cualquier cosa. Yo siempre les recomiendo, siéntense a ver una película con ellos. Siéntense a hablar sobre X tema. ¿Viste que pasó esto? En Bogotá salió una noticia. ¿Qué piensas tú? Para no entrar de una, cuéntame qué te pasa, porque estás así, sino que podemos empezar a hablar de cosas externas que no necesariamente es que ellos tengan que hablar de esas cosas que pues están como muy personales y de la intimidad de ellos, sino que empiezo otra vez a recuperar esa confianza por medio de otro tipo de situaciones y poco a poco puedo ir como generando mayor confianza, que él o ella se dé cuenta que sí puede confiar en mí, que yo puedo establecer una conversación, que voy a escuchar lo que le voy a dar importancia a lo que me está diciendo. Y poco a poco va a poder ir contándole un poquito, voy a ir preguntándole un poquito como más íntimo a lo que yo quisiera saber. Pero si nosotros no empezamos por esto, de pronto ellos nunca nos van a cortar esas cosas importantes. Lo otro es también que ustedes como papás puedan hablar con sinceridad. Miren, los adolescentes son súper como, ellos se dan cuenta de todo. Incluso yo lo veo en sesión y con ellos hay que ser directos, porque muchas veces nosotros les queremos preguntar una cosa y les damos 8 vueltas y ellos dicen, ya sé qué me quieres preguntar. Y eso a ellos les molesta más. Entonces, si ustedes necesitan preguntarles algo, sean directos. A ellos les gusta hablar las cosas como son con las palabras que son. Es a nosotros los adultos a veces a los que se nos dificulta hablarlo de esa manera. Esas serían como las que yo les puedo decir y obviamente también pasar tiempo de calidad con ellos haciendo algo que les guste, algo que les genere satisfacción hacer con los papás. Lorena, acá habría otra. Entonces te la leo. ¿Cómo manejar la adolescencia cuando no ha habido una figura paterna permanente durante el crecimiento, tanto para niño o niña? ¿A qué se refieren? O sea, ¿sienten que de pronto si no hay un papá va a ser de pronto difícil o algo así? Sí, yo lo entiendo como que preguntan, digamos, cómo manejar esa figura paterna que no ha existido, que no se ha manejado, digamos, en esa etapa, cómo hacerlo para que en la adolescencia no les dé tan fuerte, teniendo en cuenta que ellos como que se cuestionan mucho de qué pasó con el papá o el rol del papá. Pues yo creo que es un tema también de sentarse a hablar con ellos y saber qué necesitan. Saben que muchas veces nosotros como adultos, y lo veo en sesión, somos los que suponemos que a ellos les va a hacer falta y de pronto no. Entonces, algunos sí, obviamente, y yo les diría, hablen y pregunten, ¿cómo se está sintiendo ese adolescente con respecto a esa ausencia? Si realmente para él esa ausencia es significativa. Primero eso, y que puedan resolver o hablar sobre eso que representa esa ausencia, ¿sí? Entonces, esas preguntas que tú decías, ¿será que no me quería? ¿Será que yo no era importante? Que las puedan hablar, lo que yo les decía, eso hay que hablarlo directo.
¿listo? Si para él es importante. Y lo otro que yo puedo decir es, digamos que si de pronto solo está mamá o solo está papá, yo diría busquen una red de apoyo, ¿sabe? Los niños, los adolescentes también se pueden relacionar o pueden generar un vínculo estrecho con otro familiar o con otro tipo de cuidador. Entonces realmente la paternidad cuando solo hay un papá muchas veces se puede dificultar porque un solo papá tiene que asumir diferentes como roles o bueno, tiene que hacer frente a diferentes situaciones. Yo diría también como desde la parte de la paternidad, busquen como esa red de apoyo que muchas veces les ayuden como a poder intervenir en esas situaciones en las que ustedes dicen no sé cómo hacerlo y de pronto como no tengo como esa pareja para poder hablar y decir qué hacemos, pues que puedan de pronto asesorarse con alguien más o poder hablarlo, como les digo, con otro familiar o con otra persona. Y que obviamente es una persona con la que se sientan cómodos, en quien confíen, para que puedan como poder, para que puedan suplir como esa necesidad que muchas veces viene también desde la paternidad, desde la maternidad, cuando están solos. Ok, acá hay otra y dice, lo mismo pregunto yo, en 15 años las cosas se le están olvidando, ¿es normal? Y bipolares en su temperamento, felices y a los 5 minutos con caras molestas. Ok, entiendo yo, es que, digamos, sí es normal que en esta etapa, más o menos en la adolescencia, se les estén olvidando ciertas cosas o tengan dificultades en la parte de memoria y que su temperamento sea tan cambiante cada momento o cada instante. Que su temperamento sea cambiante, realmente sí es normal. Pues digamos que es esperado, pero también va a depender de la intensidad y de la frecuencia con que el temperamento vaya a cambiar, con que el estado emocional vaya a cambiar. Entonces, si de pronto ustedes ven que realmente hay situaciones frente a las que ellos literalmente explotan emocionalmente, pues aunque es esperado, tampoco es algo que tenga que pasar todos los días o todas las semanas, porque esto no va a ser sano para su desarrollo, pues, emocional de ninguna manera. Y también esto puede darnos como indicaciones que ellos no tienen las herramientas suficientes para afrontar ciertas emociones. Entonces, digamos que aunque es esperado, no significa que yo no tenga que hacer nada frente a esos cambios de humor. Y perdóname que se me fue la primera parte, era, la memoria. Sí, las dificultades de memoria. Pues también va a depender de qué tipo de dificultad de memoria va a ser. O sea, cómo se da la dificultad de memoria, porque, bueno, yo diría que yo sí lo he visto, y es que ellos obviamente empiezan a generar interés por otras cosas. Si, por ejemplo, ustedes se refieren a cosas académicas, muchas veces ellos no le dan la importancia que la situación requiere. Para que yo consolide información, yo necesito poner atención y necesito estar motivado. Entonces, puede que esas cosas que se le estén olvidando son las cosas que no le interesan. Y como ellos están identificando y especificando sus intereses, pues esas cosas que no les interesan, realmente hay adolescentes que no, como que conducen su comportamiento para nada hacia eso, es decir, no le ponen cuidado, no escuchan. Entonces puede ser también eso. Pero si ya realmente es una dificultad de memoria, que se les olvida algo que realmente ellos sí habían escuchado, que habían puesto atención, creo que no es tan normal, o sea, no es tan esperado, tan habitual. Ok, y acá hay otra que dice, ¿cómo lograr un canal directo con mi hijo en situaciones adversas? Supongo que un canal de comunicación, como un canal de comunicación, lo entendería yo. ¿Qué tipo de situaciones adversas? No sé si de pronto el papá que preguntó eso, la mamá que preguntó eso, quiere intervenir. Carolina Castro, no sé si te encuentres por ahí. Mientras ella responde, acá hay otro. Yo sí estoy acá, pero no fui yo la que hizo esa pregunta. Ok, acá apareces tú. No, mentiras. Luz Ángela Castillo.
Bueno, mientras ella responde, acá nos preguntan algo los papitos y es cómo aplicar premios y castigos en los adolescentes de hoy en día. Bueno, pues digamos que realmente ese tema da para toda otra charla. Es un tema demasiado amplio que tiene que ver como con la disciplina y el estilo que llevamos. Nosotros ahorita los modelos que estamos siguiendo de disciplina no están orientadas ni hacia premios ni castigos, sino que están orientadas más bien al desarrollo de habilidades, que era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, si por ejemplo un adolescente tiene un mal comportamiento, nosotros suponemos que hay algo en él que hace falta, digamos, una habilidad para que él pueda responder efectivamente a esa situación. Y el premio y el castigo no le va a permitir aprender esa habilidad que le está haciendo falta. Entonces yo como adulto tendría que identificar muy bien en esa situación qué es lo que está haciendo falta, qué es lo que él no es capaz de hacer o que él no es capaz de razonar, para que yo se la pueda enseñar y yo pueda acompañarlo a desarrollar esa habilidad. Y eso ya va a depender mucho según qué comportamiento, según también como la parte, pues digamos que personal del adolescente, cómo se comporta, las dinámicas familiares, también un poco como la personalidad y las formas de comunicación de los papás. Va a depender de muchas cosas, pero eso es un tema muchísimo más amplio que puede dar de verdad tiempo para otra charla completa. Bueno, Lorena, entonces igual agradecerte por este espacio. Sé que hoy tuviste que generar, digamos, de alguna manera una improvisación en esta charla por la confusión que hubo en la programación. Decirles a los papitos que no es culpa de Lorena, fue algo más de parte ya de la organización un poco. Sin embargo, invitarlos muchísimo para que el día de mañana, si pueden asistir, mañana volveremos a abordar lo que es el proceso de adolescencia y preadolescencia. Entonces también es una charla que les va a permitir a ustedes tener otras fuentes de información. Entonces, muchísimas gracias, Lorena. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes, papitos, por participar. Que tengan una buena noche. Gracias a ti. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. No vi el formulario de asistencia. Ya se los vuelvo a compartir ahí en el chat nuevamente. Muchas gracias, doctora. Muy gentil. Gracias. Sí, yo tampoco vi el Ahí ya se los compartí. formulario. Gracias. Que tenía conmigo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. David, hazme un favor, yo aquí cómo escribo.